Buenas noches, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y ya he publicado varios de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y hago reseñas de obras de grandes autores, como por ejemplo Sino el egipcio de Mica Baltari, Aloma de Mercè Rodoreda, Tirano Blanc de Joanot Martorell y otras, es decir, obras que me han llamado la atención tanto como autora como lectora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la palabra de Dios y otro de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona con el nombre de Los Templarios. También hago conferencias o novelas de viva voz que no han sido escritas, inéditas, como por ejemplo La Torre de Piedra de la Costa o El Castillo de la Imaginación, que podéis disfrutar aquí en mi canal de YouTube. Y ahora, siguiendo con este ciclo de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a hablar de una carta muy importante de Judas Tadeo. Judas Tadeo es uno de los discípulos, o mejor dicho, apóstol de Cristo, pero ya tardío, después de la muerte de Judas Iscariote. Entonces, ellos sabían, los apóstoles, que tenía que tener 12 apóstoles, como las tribus de Israel, y por lo tanto, cuando faltó Judas Iscariote, tuvieron que elegir a otro y recayó en Judas Tadeo. Judas, esclavo de Cristo, pero hermano de Santiago, a los llamados que son amados en relación con Dios Padre y conservados para Cristo, que misericordia y paz y amor les sean aumentados. Amados, aunque estaba haciendo todo esfuerzo por escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, se me hizo necesario escribirles para exhortarlos a que luchen tenazmente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Aquí estoy leyendo la palabra de Dios. Y realmente, aunque es muy breve, esta carta de Judas tiene una importancia extraordinaria para la fe, para la cristiandad y para la palabra de Dios, porque ahora lo vamos a ver. Mi razón es que se han metido disimuladamente ciertos hombres que desde hace mucho han estado señalados por las Escrituras a este juicio, hombres impíos que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para conducta relajada y que demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Aquí ya estamos hablando, y luego hablará Jesucristo en el Apocalipsis, de esas personas que se metían y se siguen metiendo en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, y se meten para meter cizaña. Son personas que son cabras en vez de ovejas y que lo único que hacen es el mal, porque fomenta la maledicencia, los celos, la lujuria, las críticas a los pastores, y todo esto es una basura a los ojos de Dios, ¿no? Y hace muchísimo mal. Deseo recordarles, sigo con la palabra, a pesar de que saben todas las cosas de una vez para siempre, que Jehová, aunque salvó un pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no mostraron fe, y a los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar de la habitación, los ha reservado con cadenas sempiternas bajo densa oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, después que ellas, de la misma manera como los anteriores, hubieron cometido fornicación con exceso e ido en pos de carne para uso contranatural, son puestas delante de nosotros como ejemplo amonestador al sufrir el castigo judicial de fuego eterno. Aquí está hablando de cosas esenciales, importantísimas, como es el por qué se castigó a Sodoma y Gomorra con azufre y fuego, porque contravinieron las normas de Dios, los ángeles caídos y tal. Bueno, de igual manera, no obstante, estos hombres también entregados a sueños están contaminando la carne y desatendiendo el señorío y hablando injuriosamente de los gloriosos. Pero cuando Miguel, el arcángel, tuvo una diferencia con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a llevar un juicio contra él en términos injuriosos, sino que dijo: que Jehová te reprenda. Sin embargo, estos hombres están hablando injuriosamente de todas las cosas que realmente no conocen, pero en cuanto a todas las cosas que sí entienden naturalmente, como los animales irracionales, en estas cosas siguen corrompiéndose. Es decir,
que nos habla aquí Judas Tadeo, de que no tenemos por qué criticar a otros porque no sabemos ni lo que estamos diciendo, somos todos pecadores y solamente Dios como juez debe hacerlo. Hay de ellos porque han ido en la senda de Caín y por la paga se han precipitado en el curso erróneo de Balán y han perecido en la vida rebelde de Coré. Estos son las rocas escondidas bajo agua en sus fiestas de amor, mientras banquetean con ustedes pastores que se apacientan a sí mismos sin temor, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles a finales del otoño, pero sin fruto, que han muerto 2 veces, que han sido arrancados de raíz. Olas bravas del mar que lanzan como espuma sus propias causas de vergüenza, estrellas sin rumbo fijo para los cuales la negrura de la oscuridad permanece reservada para siempre. Sí, también profetizó respecto de ellos Enoc, el séptimo en línea desde Adán, cuando dijo: miren, Jehová vino con sus santas miríadas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente, respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Claro, está hablando ahora de el diluvio. Estos hombres son murmuradores, quejumbrosos respecto a su suerte en la vida, que proceden según sus propios deseos, y su boca habla cosas hinchadas, a la vez que están admirando personalidades en el interés de su propio provecho. En cuanto a ustedes, amados, recuerden los dichos que han sido declarados previamente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que ellos solían decirles: en el último tiempo habrá burladores, burlones, que procederán según sus propios deseos de cosas impías. Estos son los que hacen separaciones, hombres, animales, que no tienen espiritualidad. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe y orando con Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con vida eterna en mira. También continúen mostrando misericordia a algunos que tienen dudas, sálvenlos arrebatándolos del fuego, pero continúen mostrando misericordia a otros haciéndolo con temor, mientras odian hasta la prenda de vestir interior que ha sido manchada por la carne. Ahora, al que puede darlos de tropezar y ponerlos sin tacha a vista de su gloria con gran gozo, al único Dios nuestro Salvador, mediante Cristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, potencia y autoridad por toda la eternidad pasada y ahora y para toda la eternidad. Amén. Esta es la carta de Judas Tadeo. Es una carta que es importantísima por la trascendencia que nos va diciendo, porque ya en esa época, por desgracia, ya lo advierte Pablo a Timoteo, que se irían metiendo personas impías, personas que lo que harían es trastornarlo todo, y que teníamos que conocer muy bien la Biblia, la palabra de Dios, tener fe y luego creer en nuestro Señor Jesucristo, porque a partir de ese momento ya no hay judíos, ya no hay gentiles para Dios, y solo hay un pueblo que es la Iglesia, formada por los que siguen a Jesucristo. Y todo aquel que no sigue al Cordero sigue al otro. Solo hay un Dios, que es Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, y su Hijo Cristo, al cual tenemos que seguir todos los que creemos en Dios. Entonces hay una advertencia tremenda por parte de Judas Tadeo, y lo que les está diciendo es que perseveren en la fe, pero que tengan cuidado y no hagan caso de aquellas cabras, de aquellas personas que se están metiendo en las iglesias, metiendo cizaña entre los hermanos, y que lo único que hacen es murmurar y destruir los principios de la fe, y que no sigamos la senda de Caín ni la de los otros perdidos como Coré y otros, que lo único que hacían era murmurar de los pastores de la iglesia, de los profetas de Dios como Moisés, como Josué, hablaban mal de todos, de Aarón, y lo único que querían era su propio beneficio y su propio provecho. Y esto Dios lo odia, lo considera basura, lo considera un asco, y por lo tanto debemos separarnos de toda cosa que sea contaminación y que no sea la verdadera palabra de Dios. Esto es un poco lo que yo quería hablar de esta carta de Judas Tadeo, y que evidentemente todo lo que yo diga no tiene interés si no se lee la palabra de Dios, ¿eh? Por lo tanto, cuidémonos mucho de escuchar a alguien que habla de la palabra pero no lee la palabra, porque no sirve para nada, ¿eh? Queremos escuchar la palabra del Señor, que es lo que verdaderamente vale, porque son palabras de vida eterna y alimento para el espíritu.
y no palabras de otra persona que lo único que nos puede hacer es confundirnos y engañarnos. Pero si el que está predicando palabra está hablando la palabra de Dios y luego trata de esclarecerlo, ese es el verdadero predicador y ese es el verdadero pastor al que hay que seguir. Por lo tanto, esto era lo que yo tenía que decir de la carta de Judas Tadeo, que es importantísima para nuestra fe y para la Iglesia de Cristo.